Una vez más, amados hermanos y amigos, estamos con ustedes una vez más. Dios los bendiga. Muy buenas noches a todos. Nos da mucho placer y nos da mucho gusto, mucho gozo de poder transmitir una vez más la palabra del Señor de Iglesia, Restauración, Luz a las Naciones. Alabado sea Dios nuestro Padre que nos permite servirle y trabajar para Él, y nosotros estamos con todo el gusto aquí delante de ustedes. Un abrazo a cada uno de ustedes, un apretón de manos a la distancia, pero sabemos que en espíritu podemos estar unidos a través de la fe, a través de la unidad que tenemos en Cristo Jesús como familia, valga la redundancia, en Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Vamos a orar al Señor para que Él se haga cargo de que la palabra que Él tiene para nosotros ahora nos haga la obra por la cual Él la ha enviado. Acomódese en su lugar, acomódese en su silla, en su banquito. Esperamos que usted abra su corazón, abra sus pensamientos, abra su espíritu. Olvidémonos de todas las preocupaciones, olvidémonos de todas las cosas o pensamientos que nos distraigan, para poder así atesorar en nuestros corazones la palabra. Esa palabra que Dios quiere que nosotros la vivamos, la retengamos. ¿Para qué? Para que nos haga bien en la vida cristiana. Amén. Le invitamos a un momento de oración, amados hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, una vez más, Señor, ante ti venimos, Señor, a postrar nuestro corazón delante de tu trono para decirte, Señor, sin ti no somos nada, sin ti nada podemos hacer. Toma intervención ahora, Padre, en tu palabra. Toma la vida de nuestros hermanos, la vida, Señor, de todos a donde llegue el alcance de esta transmisión. Tú conoces, Señor, cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos. Suplicamos que tu presencia, Señor, se haga real. Suplicamos tu poder, suplicamos el poder de tu Santo Espíritu, que se haga real, Señor, en medio de nosotros. Nosotros como seres humanos estamos distanciados, pero tú que eres Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, estás donde te buscan, donde te alaban. Estás, Señor, donde están, Padre Celestial, buscando tu presencia. Sabemos que estás con todos los hermanos, estás con cada uno de los amigos que están, Señor, escuchando esta transmisión. Rogamos esa bendición muy especial por cada uno y esperando, Padre, que esta palabra nos sea de provecho a todos. Glorioso Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, que alegre poder estar una vez más con todos a través de este medio. Vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema que tenemos para este momento se titula dicha. Mire, dicha de encontrar sabiduría divina. Vamos entonces a meditar en la palabra. En Proverbios nos enseña acerca de la sabiduría. Proverbios, en el capítulo 3, versículo 13 de Proverbios, versículo 20, tenemos esta palabra que dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que la obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia
los abismos fueron divididos y destilaron rocío los cielos. Amén. Cuando habla aquí la palabra del Señor, queridos hermanos, habla de una riqueza y una sabiduría maravillosa. Habla de la dicha, la bienaventuranza, como dice en el libro de Proverbios. La bienaventuranza significa la dicha. Vean, ¿de qué? De obtener la sabiduría. Esa dicha del hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia. Todos nosotros sabemos que en este mundo hay mucha sabiduría, mucha inteligencia que todos los seres humanos obtenemos. Nosotros somos beneficiados por la sabiduría y la inteligencia de muchos hombres y mujeres que han sobresalido para inventos, para bien de la humanidad, para todos sus estudios, sus análisis y todo lo que el Señor ha permitido que obtengan esa sabiduría para bien de la humanidad, aunque muchas veces también para destrucción, dependiendo cómo la use. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Ezequiel que en los últimos tiempos Dios iba a permitir que la ciencia se aumentara. Entonces podemos ver una serie de sabiduría y de inteligencia de los hombres en esta época sorprendente para la humanidad, que se ha elevado ese conocimiento, como lo hemos dicho, pues muchas veces es para el bien de la humanidad, otras veces cuando no se usa bien es para destrucción y muerte de la humanidad también. En este momento, la palabra del Señor que nos dice en el libro de Proverbios acerca de la sabiduría, está hablando de una sabiduría de valor incalculable. Está hablando de una sabiduría que es una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está manifestada a través de Jesucristo su Hijo. Esa sabiduría de Dios son profundidades maravillosas y eternas de Dios, dado a todos los que la desean, a todos los que la busquen, a todos los que anhelen. Nos dice entonces que es dichoso, mire, el hombre, en el versículo 13, dichoso el hombre, vea, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es una dicha, porque al encontrar la sabiduría y la inteligencia divina, podemos entender que encontramos el propósito maravilloso de Dios para nuestra vida. Porque la sabiduría terrenal es una sabiduría que sirve cuando se usa para bien, sirve mucho para la humanidad, pero eso es mientras estamos en esta tierra. La sabiduría divina nos sirve para esta vida y para la vida eterna. La sabiduría divina no termina. Entonces, si nosotros encontramos la sabiduría de Dios, encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida y por lo tanto encontramos el propósito de nuestra vida. Y qué maravilloso es el poder andar en el propósito de Dios, porque solamente Él nos puede ayudar a entender el propósito por lo cual Él nos formó. Esta sabiduría entonces hay que buscarla. Por lo que dice la palabra que hay que, mire, que se encuentra, significa que hay que buscarla. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 14, que esta sabiduría es una sabiduría que se obtiene grande ganancia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. En esta con mucha, ahí sí que con mucho amor a esas cosas materiales.
Mas lo que dice la palabra del Señor, la sabiduría de Dios es mejor que lo que los humanos buscan, porque eso es perecedero, eso es transitorio, eso no tiene duradez, sino solo mientras aún se vive en esta tierra. Pero luego, al pasar a la eternidad, todo su oro, toda su plata y todo cuantas cosas buenas haya tenido en este mundo y en esta vida, lastimosamente pierde porque ya no las puede llevar cuando se muera. La palabra del Señor nos sigue diciendo en este versículo que los frutos de la sabiduría, esa sabiduría divina, esa sabiduría celestial que Dios lo ha dado, manifestado a través de Jesucristo su Hijo, es mucho más de mucho más valor y de mucha importancia. Por lo tanto, la palabra del Señor nos sigue enseñando en el libro de Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, el versículo 44 de Mateo, nos enseña acerca de que es de grande ganancia el obtener, el saber nosotros buscar los tesoros eternos. Dice de la siguiente manera, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante, vea, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Vamos a ver, halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos enseña acerca de este tesoro. Miren, este tesoro que es semejante al reino de los cielos. Es una parábola que nos explica que está escondido en un campo. Esto que está escondido, no todos pueden darse cuenta. No todos se fijan de eso. Este tesoro escondido nos enseña la palabra que un hombre, mire, encontró este tesoro. Y cuando lo encontró, se fijó el gran valor que tenía este tesoro, lo grandioso, lo glorioso que tenía, que era este tesoro. Entonces viene este hombre, dice la palabra, vio este tesoro en este campo. Entonces él va, lo esconde de nuevo, para que nadie se lo quite. Lo cuida, vela, que nadie se lo quite, porque tiene un valor superior a las piedras preciosas de este mundo. Y va este hombre, dice la palabra, y vende todo lo que tiene y compra ese campo con la finalidad de obtener el tesoro escondido. Aquí nosotros podemos comprender acerca de esta parábola, que la podemos interpretar de este modo, que el tesoro es el reino de Dios, es la sabiduría de Dios, es Jesucristo nuestro Señor, es la salvación, es el perdón de pecados, es la vida eterna, el gran tesoro que está escondido. Pero ese tesoro no es que en sí estuviera escondido para que nadie lo encuentre. Está ahí a la orden, pero pocos se fijan de esta clase de tesoros. En su mayoría, a esta clase de tesoros no le ponen la importancia, porque es como que no tuviera una validez pronto, como que no tuviera una validez para ahora, para este tiempo, para este mundo. Pero este hombre que nos dice la parábola, él pudo encontrarlo y él pudo comprender el valor de este tesoro. Entonces este tesoro es el reino de Dios. El reino de Dios es su justicia. Es Jesucristo, es la salvación del ser humano. Es el perdón de pecados que puede obtener el ser humano a través de la obra redentora de Jesús. Es la salvación. Es la liberación de toda atadura, de toda opresión del mal. Es la vida eterna
que tenemos escondido en Jesucristo. Este tesoro es el reino de Dios. Vea, pero hay que comprarlo. ¿Y cómo es que se compra? Este hombre nos dice la palabra que gozoso, vea, encontró este tesoro, entonces va y vende todo lo que tiene. Saber cuánto tenía este hombre, bienes, riquezas, diferentes cosas. Quizá las cosas que vendió eran de mayor precio para este mundo, para comprar un solo tesoro. Podemos pensar que este hombre vendió todo para quedarse con un tesoro. Él lo encontró. No todos lo encuentran. Él lo encontró. Y podemos pensar que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que vender? Es renunciar. Renunciar a la vida vieja, a la vida, a la pasada manera de vivir, como dice el apóstol Pablo. Renunciar a todas aquellas otras cosas que para nosotros eran de valor, dejarlas, apartarnos de ella para poder obtener el tesoro, que es el reino de Dios, que es el poder de Dios, que transforma vidas, que nos cambia y que es mayor que el oro y mayor que la plata de este mundo. Por eso no todo ojo lo puede ver. Es renunciar todo. Y mucha gente se asusta cuando para alguien tenía mucho valor, algunas cosas que para este mundo son de tanto valor, y de repente deja todo y se convierte a Jesús y es feliz buscando a Dios, alabando, adorando, sirviendo al Señor. Entonces hay gente que no puede comprar, que no se compra con dinero de este mundo, sino que se compra renunciando todo lo que no le permite adquirir el tesoro del reino de Dios y su justicia. Dejando todo, renunciando a la mala manera de vivir, renunciando a las viejas costumbres, como dice la palabra del Señor, a la vida antigua, sin Dios, sin fe, sin esperanza, andando en las tinieblas de pecado, tinieblas de maldades, caminando una vida de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro corazón, y no buscando el camino, los tesoros de Dios, que es la salvación, la vida eterna, manifestada a través de Jesucristo. Cuando dice el hombre vende todo, renuncia a todo. Como dice en un canto antiguo, dejo el mundo y sigo a Cristo. Renuncio al mundo, renuncio a lo que en un tiempo me gustó, lo que en un tiempo me deleitó, lo que en un tiempo para mí era importante. Renuncio todo, es como vender todo y compro. Lo compro a través de mi fe, porque no es con dinero, no es con obras. La palabra del Señor dice que la salvación y el perdón de los pecados no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es a través de la fe en Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Podemos entonces ver que esta sabiduría de Dios nos ayuda a ver esos tesoros eternos que nos sirven para esta vida temporal y nos sirven para la vida eterna, que es lo mejor, la vida eterna. Por algo nosotros podemos entender lo que nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Vean lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 3 y versículo 8. El apóstol Pablo nos enseña acerca de esa sabiduría celestial, esa sabiduría divina que él encontró. Vea, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo he estimado. ¿Cómo dice ahí? Lo he estimado, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, todo lo que para el apóstol Pablo
era glorioso, era de gran valor, era de gran importancia. Él lo ha renunciado. Mire, todas las cosas las ha estimado él como pérdida. ¿Qué era lo que tenía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un judío, creado, como él decía, y enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes estudiosos de la palabra del Antiguo Testamento. Él era celoso de la ley del Antiguo Testamento, tan celoso que no creía en Jesucristo y persiguió a los seguidores de Cristo Jesús. Él era un hombre, si podemos decir algo comparado con estos tiempos, él puede decir tenía una maestría o era doctor en teología, como podríamos pensar el grado más alto que pudiéramos pensar hoy en asuntos de la Biblia. Él estaba preparado, un hombre bien listo y preparado en todo lo que era la enseñanza del Antiguo Testamento, de la ley. Pero luego, vea, por ganar a Cristo, dice él, todo lo que para él hubiera sido excelente, de gran fama, de grande admiración para él, lo dejó por un lado, lo estimó como una pérdida. Quizás ganancias terrenales igualmente, que le estorbaban su caminar con Cristo, que le estorbaban el andar con el Señor, lo estimó como pérdida y como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Semejante a la parábola del hombre que encontró, ahí sí que un tesoro en un terreno, vendió todo, se despojó de todo para quedarse con ese tesoro. El apóstol Pablo se despojó de todo, de su inteligencia, de su sabiduría, se despojó de todo lo que para él era ganancia, para ganar a Cristo Jesús, por una sola cosa. No le preocupó al apóstol Pablo sufrir vituperios, sufrir persecución, sufrir cárceles. El apóstol Pablo, la mayor parte de sus cartas la escribió, ahí sí que con cadenas en las manos, en las cárceles húmedas de Roma. Ahí escribió la mayor parte de sus cartas. Cualquiera hubiera dicho, pero ¿qué le pasaría a este varón? Él estuviera re bien, él estuviera siendo más bien admirado, inteligente, doctor de la ley y esto y lo otro, pero ¿qué está haciendo ahí? Prefirió sufrir esos vituperios por causa de Cristo. Miren, para ganar, como dice él. Esto es una sabiduría divina que no todos la pueden comprender, no todos la pueden entender, pero que todos nosotros debemos de valorar, queridos hermanos, amados amigos, esta salvación tan grande que Dios Padre ha enviado y manifestado a través de Jesucristo, su Hijo amado. La palabra del Señor nos sigue enseñando en el libro de Proverbios, en el versículo 15 que estamos leyendo. Proverbios 15 nos sigue enseñando acerca del gran valor de la sabiduría. Que es más preciosa es que las piedras, miren. Es más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar. O sea que todo lo que nosotros podamos desear, ¿qué es lo que nosotros podemos desear? Cada uno de nosotros piensa sus deseos, sus anhelos. Y todos nosotros podemos desear y pensar en cosas buenas, excelentes, diversiones, gustos y cuantas cosas pudiésemos soñar y desear. Pero la sabiduría de Dios es más preciosa. Miren, mejor que las piedras preciosas, que todo lo que nosotros podamos desear. Aún es mejor, hasta donde la mente finita puede llegar a desear cosas buenas.
La sabiduría divina es mejor que todo lo imaginablemente maravilloso que nosotros podamos creer. Nos enseña en esta palabra entonces todo lo que es perfecto, todo lo que realmente es maravilloso. Nos enseña que es todo lo que es eterno, todo lo que Dios nos ha mandado, nos ha enviado a través de Jesucristo. Nuestro corazón debería de anhelar y debería de tener el mejor afecto para la sabiduría de Dios, para esa inteligencia divina que nos habla la palabra. Porque el que la encuentra la sabiduría de Dios, encontró los tesoros más maravillosos, eternos. En esta tierra todas las cosas nos sirven. Necesitamos de muchas cosas materiales. Y a veces, ¿verdad? En su mayoría, pues no se pueden obtener todas. Bendito sea Dios si tenemos para todo lo necesario. Y Dios, que es tan bueno, nos da para lo necesario. Hasta para algunos gustitos nos da el Señor a veces, porque Él es muy bueno. Pero nuestro corazón debe de amar lo mejor. Debemos de escoger lo mejor. Y lo mejor son los tesoros de Dios. Los tesoros escondidos, los tesoros eternos. De Dios, eso es lo mejor y más valioso que todo oro, que toda plata, que todas las millonadas y que todas las billonadas de plata, de dinero de este mundo. Es aún mejor, pero eso solo se puede encontrar con ojos de sabiduría divina. Nuestros ojos materiales no tienen la capacidad de poder encontrar esos tesoros divinos. Nuestros ojos materiales ven lo material. Para poder encontrar los tesoros espirituales, debemos de ser espirituales. Porque nadie puede encontrar esos tesoros espirituales por sí solo, sino a través del glorioso Espíritu Santo. Podemos encontrar esos tesoros maravillosos. Los que no lo encuentran, dice, pobres estos, de lo que se pierden. Se pierden de las alegrías. Esos creyentes son aburridos. Esos creyentes ya no les gustan las fiestas, ya no les gusta y se ponen a ver lo material. Pero porque ellos no han encontrado el tesoro que nosotros hemos encontrado, lo cual no nos importó ni nos preocupó renunciar lo que en otro tiempo para nosotros era de mucha importancia y de mucho valor, pasaron a ser, como dice el apóstol Pablo, estimado como nada o estimado como basura para ganar el tesoro maravilloso que es Cristo Jesús. Solo el Espíritu Santo puede ayudar al ser humano. Solo con los ojos de Dios, con ojos espirituales, podemos nosotros encontrar esos tesoros divinos. Nos dice la palabra del Señor, nos sigue mostrando algunos ejemplos. Por ejemplo, Moisés, vea usted, nos habla la palabra del Señor, escogió la mejor parte. Moisés del Antiguo Testamento, él tenía la oportunidad de ser un príncipe en la corte del rey. Él era un príncipe ahí, era un hijo adoptivo de una de las princesas de Egipto. Él estaba considerado un príncipe con todos los privilegios del oro, la plata, las riquezas, todo lo que había en el reino de Egipto en aquel entonces. ¿Vea? Todo eso, él lo tenía a la orden, lo tenía a la disposición, pero él prefirió, ¿ve?, por el tesoro maravilloso. Ese tesoro grande, ese tesoro que dice en Proverbios 3:16, que largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Vea, largura de días. O sea, con la gran sabiduría de Dios, la inteligencia, cuando el Señor habla de largura de días,
es que el Señor lo va a saciar. La vida que va a llevar va a ser una vida saciada. El Señor sabe cuánto tiempo de vida le va a dar a cada uno, pero la vida que le va a dar es una vida saciada, mire, con los mejores manjares y deleites espirituales que no se compara a lo de este mundo, que puede la gente tener deleites, tener de toda clase de manjares, estar rodeado de bienes, de dinero y riquezas, pero si no está, ahí sí que el Señor Jesucristo, lastimosamente, no lo puede disfrutar con una paz y una tranquilidad como solo Dios lo puede dar. Entonces la sabiduría divina, esa largura de días está en su mano. Mire, el que tiene a Cristo Jesús, está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. O sea, goza y disfruta. El gozo más grande, tener la gran riqueza que es Cristo Jesús. Sigamos viendo lo que Moisés escogió. Hebreos capítulo 11 y versículo 26. Podemos ver acá que Moisés estimó, mire, todas aquellas ganancias como poca cosa. Y él escogió lo mejor. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en ese galardón eterno. Entonces podemos ver estos ejemplos de estos hombres bíblicos, que ellos, vean, tuvieron ellos esa disposición porque encontraron ese tesoro divino, encontraron la sabiduría que es Cristo Jesús, que nos da la vida eterna. Vean, entonces Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que para algunos el evangelio es locura. Porque ¿cómo puede tener gran gozo de estar sufriendo por Cristo Jesús cuando pudo Moisés estar en el palacio de los egipcios siendo un gran príncipe? Quizás hubiera llegado a ocupar el lugar de los faraones. Él estaba rodeado de todo lo que deseara en este mundo. Todas las riquezas, el oro y la plata del reinado de los faraones lo pudo tener. Pero él escogió sufrimientos y vituperios. No porque un creyente es un masoquista y va a escoger sufrimientos y vituperios. No se trata de eso. Se trata de que el cristiano muchas veces es perseguido. El Hijo de Dios muchas veces es aborrecido porque ya no tiene las costumbres del mundo, porque ya no se deleita con las cosas que normalmente se deleitan los demás. Entonces ofende a los del mundo cuando son compañeros de trabajo, compañeros de estudios, vecinos, amistades que les rodean, familiares que no conocen a Dios, empiezan a llevarlo mal, empiezan a hacerlo sufrir. Esos son vituperios por Cristo Jesús, porque escogió a Cristo, porque escogió la vida en Cristo, porque renunció a todas las costumbres de este mundo. Entonces eso hace que el enemigo ponga en el corazón de los demás rencor, odio, rechazo. Vean, y el Hijo de Dios pues pasa vituperios por lo mismo. Pero veamos acá que muchos siervos de Dios de la antigüedad y del día de hoy también, miren, escogieron mejor llevar los vituperios de Cristo, los sufrimientos por ser cristiano, padecer por Cristo Jesús y no quedarse saciándose con las cosas de este mundo, si tenía que escoger entre Cristo o las cosas del mundo. Podemos ver entonces a Moisés tomando esta decisión. No quiso nada de los tesoros de los egipcios. Y esto podemos ver que solo el poder del Espíritu Santo nos ayuda a ver esa sabiduría de Dios y a escogerla, a vivirla, encontrar ese propósito en el Señor para todos nosotros los seres humanos, vivir
la vida que Dios quiere que vivamos. El que encuentra la sabiduría, encuentra la vida. En el versículo 18 del mismo capítulo 3 de Proverbios, nos enseña este tesoro tan maravilloso. Esta sabiduría que realmente no es humana. El que la encuentra, mire, esa sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurados, sea dichosos los que la retienen. Es árbol de vida. ¿Por qué? Porque Cristo es vida. Su palabra dice, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando habla de la vida, no está hablando de una vida física solamente, sino una vida vivos en Cristo espiritualmente, la vida de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo. Mire, viviendo en nuestro corazón, eso nos da vida, una vida completa, una vida de gozo, una vida de paz. Y con eso no significa que nosotros no pasamos vituperios, no pasamos problemas, escasez, despidos de trabajo, pobrezas, no la estamos llamando, no la estamos invitando, pero muchas veces somos rodeados de situaciones adversas. Como dice la palabra, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no arderá en ti. Esto significa que el Hijo de Dios pasa pruebas, pasa batallas. Entonces, pero teniendo la vida de Cristo, el árbol de la vida, que es la sabiduría de Dios en nuestro corazón, entonces podemos decir que nosotros no somos como los que no tienen ninguna esperanza. Nosotros tenemos una gran esperanza y por eso tenemos gozo, tenemos paz, porque tenemos fe en el Señor. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, vea, Jehová Dios, sigamos leyendo. Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Miren, podemos ver entonces de que no estamos llamando los vituperios, no estamos llamando las pobrezas ni los problemas, pero es inevitable. Es inevitable, pero vea, el Señor ha prometido. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de dolor, son tiempos de tristeza, son tiempos de inseguridad más que nunca. Son tiempos difíciles, pero querido hermano, amado amigo, Dios promete estar con nosotros. El Señor dice, cuando pases por todas estas tribulaciones, yo estaré contigo. Significa que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Tenemos nosotros esa fe, esa certeza que nuestro Dios, nuestro Padre está con nosotros. Bendito sea su nombre por el poder de su Santo Espíritu, que nos enseña sus caminos, nos enseña la vida de Cristo que mora en nosotros. Nosotros no podemos tener fe ni esperanza en cosas temporales y pasajeras. No podemos poner nuestra fe en otra cosa que en el Dios vivo y verdadero, que Él es el Todopoderoso, que es el que gobierna con rectitud, con justicia y con paz. A Él nosotros le creemos, en Él depositamos toda nuestra confianza, porque Él es la mayor riqueza, más que el oro, más que la plata, más que las piedras preciosas, más deseable que el ser humano pueda desear en este mundo, en esta vida. Él es superior a todo. Realmente nos ocasiona un gran gozo y una gran paz. Si estamos enfermos, Él está con nosotros. Si decide llevarnos, su palabra dice en el Salmo 23, acerca de que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado, mire, como de buen pastor que es Jesús. Mire, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esa es la riqueza, esa es la sabiduría. Es más que el oro y más que la plata. Todo lo que estamos viendo y lo que estamos observando y viendo en las noticias, seres humanos, hombres y mujeres destacados, grandes profesionales, célebres, y cuántas personalidades, ni con todo el oro, ni la plata, ni el dinero, les puede ayudar ahora con esta pandemia. Cuando Dios dijo, le llegó el momento, le llegó. No anda averiguando si son pobres, si tienen mucha plata, si son influyentes, si están en el anonimato o donde esté. No hay dinero, ni plata, ni oro de este mundo que pueda librar a nadie, solamente el poder de Dios, la decisión de Dios, y es el tesoro más grande que el ser humano debe obtener, es recibir a Cristo en su corazón, aceptarle como su único y suficiente Salvador de su alma, porque Él es Dios eterno, no es un Dios temporal, es un Dios eterno, que es por la eternidad y la eternidad. Qué gozo tan grande nos da, pero qué alegría realmente nos produce el poder saber que el ser humano no está solo. El ser humano, mire, Dios anhela que Él se una al Señor, que le entregue aquello que no le quiere entregar, que le entregue su corazón, que le pida al poder de Dios que encuentre ese tesoro que está a la mano, pero el ojo material no lo ve, porque mira solo lo material. Que nos dé ojos espirituales, que recibamos a Jesús para que podamos caminar con Él y andar en esa sabiduría, porque es árbol de vida y vida eterna, vida ahora y vida por la eternidad y la eternidad. Y la vida de este tiempo no significa solamente que caminamos, que comemos, que bebemos, que trabajamos, que estudiamos, que negociamos. Eso no solamente es la vida. Pues la gente puede estar así y por dentro muerto. Por dentro un corazón muerto, un corazón separado de Dios, un corazón amargado, un corazón en tinieblas, un corazón temeroso, un corazón que anda huyendo sin que nadie lo persiga, porque eso es estar en pecados y el pecado hace que el ser humano esté inseguro. Pero cuando Cristo pasa a poseer nuestro corazón, esa sí es vida. Y vida en abundancia, de paz, de tranquilidad y de gozo, sin importar lo que nos rodea. Esta palabra debemos de recibirla. ¿Cómo se obtiene? Romanos nos enseña. Romanos 10:10, versículo 11 también, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así se obtiene la sabiduría de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. ¿Vean? Entonces, ¿cómo obtener los tesoros de Dios? ¿Cómo obtener ese tesoro? Como tuvo ese hombre que encontró ese terreno que tenía un tesoro, fue y vendió todo para adquirir lo mejor. ¿Cómo se obtiene? Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree. O sea, con el corazón se cree en Jesucristo. Miren, ¿para qué? Para justicia. No se cree solo con el entendimiento. No se cree solo por pronunciar el nombre del Señor. Ahí sí que, aunque lo estemos pronunciando a cada momento, pero si no le entregamos nuestro corazón y renunciamos a todo para quedarnos con Él, no es posible. Sino que dice, se cree con el corazón para justicia. Quiere decir que somos justificados a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces con el corazón se cree para que seamos justos, pecadores arrepentidos, justos, no por nuestra propia cuenta, no porque nosotros podamos alcanzar nuestra justicia propia, es justicia
justificados por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Somos hechos libres de pecado, libres de culpa, libres de maldad, gracias a ese sacrificio. Entonces, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Con nuestra boca confesamos que Jesús es nuestro Señor. Con nuestros labios confesamos que yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Jesús. ¿Ve? Y podemos pensar, Él también me pertenece a mí. Yo le pertenezco a Él como su hija. ¿Ve? Porque me compró, me lavó y yo decidí entregar mi vida a Él. Y Él me pertenece a mí como mi Dios, como mi Salvador y mi Señor. Y yo lo confieso, porque en eso está la salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí encontramos el tesoro escondido. Pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Quizás en este mundo ahora será avergonzado. Porque luego quizás los amigos, los vecinos, aquellos con quien salía a parrandear antes, aquellos con quien se embolaba antes o se deleitaba en las cosas de este mundo, ¿ve? Le va a querer avergonzar, le va a querer minimizar su fe o algo por desconocer al Señor. Entonces, quizás ahora pasemos tribulaciones y todo, pero tenemos que plantarnos, porque eso es comprar, no con dinero, sino con valentía, con decisión firme, como el apóstol Pablo, que todo lo que para él era ganancia, lo estimó como pérdida para ganar a Cristo. Todas sus ganancias maravillosas, pero que le afectaban en su comunión con Dios, la estimó como basura para ganar a Cristo. Como Moisés, todos los tesoros y las riquezas de Egipto las menospreció. Mire, y escogiendo sufrir los vituperios de Cristo. Entonces nosotros la obtenemos a través de creer en Jesús con nuestro corazón, confesar con nuestra boca, vean, para que seamos justificados a través de Jesús. Y un día no vamos a ser avergonzados, sino que un día dice en las cartas de Juan, mire, cuando Él venga, nosotros nos vamos a acercar a Él con toda confianza cuando Jesucristo se aparezca. Y todos aquellos que ahora le rechazaron, cuando Cristo venga, se aparezca, ellos no se van a poder acercar a Él confiadamente. Y quizás lo hagan y digan, Señor, Señor, yo te serví, yo en tu nombre, esto y lo otro, eché fuera demonios, en tu nombre hice esto y lo otro. Pero llevaron una vida complaciendo al mundo y tratando de quedar bien con Dios. Creo que eso el Señor les va a decir, no te conozco. Lo siento mucho, pero no te conozco. Entonces dice el Señor que se tendrán que alejar de Él avergonzadamente. Pero cuando hoy nosotros, con el poder del Espíritu Santo, miramos este tesoro de la salvación, este tesoro divino que es Cristo, vea, ahora podemos ser vituperados, burlados, pero un día seremos, dice la palabra, no seremos avergonzados. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice la palabra, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque quisieron llevar doble vida. No, el Señor dice, vendió todo aquel, mire que encontró aquel tesoro en aquel terreno, vendió todo, renunció todo. Moisés renunció todo. El apóstol Pablo también, y muchos personajes de la Biblia, y muchos cristianos de todos los tiempos, y de este tiempo. Bendito sea Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña cómo obtenerlo. Podemos ver, amados hermanos y amigos,
acerca de la sabiduría divina, que solamente Dios nos lo puede ayudar a entender. 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 a 9 nos sigue enseñando la palabra. Dice de la siguiente manera: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Vea? Misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a ver si podemos ver en esta esquina. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Esta sabiduría divina que Dios predestinó, mire, y estaba oculto, dice la palabra. Dios la ocultó porque la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero podríamos pensar, pero no que Dios la tiene para todos, después que el Señor la ocultó, porque Dios es Dios. Para Él todos los tiempos son un presente. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Para Él todo es un presente, porque Él es Dios. Entonces Él ya sabía, ya conocía quiénes iban a rechazar esta sabiduría de Dios. Ya sabía quiénes son los que no iban a jamás a recibirle como su Señor y Salvador. Y por lo tanto, esta sabiduría la escondió de los príncipes, quiere decir de los sabios, de los entendidos, de los admirados, de los letrados. La escondió y se las dio a los simples, a los sencillos, dice la palabra. Porque esta sabiduría se cree por la fe, sin cuestionamiento, pero los sabios la cuestionan. El espíritu del mal entra en los que son duros de corazón y hacen que cuestionen las cosas de Dios y no las pueden creer. Entonces una sabiduría escondida que se puede encontrar cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, porque es a través del Espíritu Santo. Ninguno llegó a Jesús por bueno, ninguno llegó a Jesús por inteligente y sabio, sino que el Espíritu Santo lo guió y vea usted, le enseñó esa sabiduría. Vemos entonces que el Señor la ocultó, la cual Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, la que ninguno de los príncipes, o sea, todos los que crucificaron a Jesús, no la encontraron, la escucharon, el Señor les predicó, el Señor les habló, el Señor hizo milagros, sanidades, maravillas, liberaciones, pero los príncipes de aquel entonces, los entendidos de aquel entonces se burlaban del Señor y no le creyeron. Delante de ellos estaba el Rey Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tuvieron el gran privilegio de tenerlo frente a frente, haciendo milagros, haciendo maravillas, pero no le creyeron. No tuvieron esa capacidad porque sus corazones se habían endurecido, porque si lo hubieran tenido, nunca hubieran crucificado al Señor como dice la palabra. Hoy en día hay mucha gente que sigue crucificando al Señor. ¿Le sigue crucificando? ¿Cómo le sigue crucificando? Con su incredulidad. De pensamientos le cree, de labios le pronuncia, pero su corazón no se lo quiere entregar, porque no quiere vender todo lo que no le corresponde a estar en comunión con Dios. Quiere seguir en el mundo, por lo tanto, prefiere seguirlo crucificando con su incredulidad, como hicieron estos antiguos. Le vieron y le decían maestro, le decían rey de burla, pero le crucificaron. Entonces, realmente no le conocieron. Veamos entonces lo que nos sigue diciendo el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son los que Dios tiene preparado para los que le aman.
esas riquezas más que oro, más que plata refinada de este mundo, son las que Dios tiene preparado para los suyos. Vemos entonces que la gloria, la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, se viene abajo. No tiene todo el valor que lo eterno. Se sigue viniendo abajo y se viene. Nos dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Veamos lo que dice versículo 2 a versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Mire, esa sabiduría perece, esa sabiduría se viene abajo. Sigamos. Esta sabiduría no permanece. Es una sabiduría temporal, es una sabiduría que se viene al suelo. Nos dice el versículo 24 y versículo 25 de la primera carta de Pedro, nos habla acerca de que quién es el hombre, que la gloria del hombre perece, la sabiduría del hombre perece. 1 Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor. Mire, de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, os ha sido anunciado. La sabiduría de los príncipes de este mundo, la inteligencia y todo lo que nosotros podemos admirar ahora, se viene abajo, se termina, perece, dice la palabra, se acaba, se acabará, se terminará. Esta pandemia, mire, no hay inteligente, no hay quien pueda pararlo. El humano hace el esfuerzo, el humano hace la lucha, y qué bueno que hace el esfuerzo y hace la lucha. Dios los bendiga. Pero comparado con la sabiduría de Dios, en milésimo de segundo el Señor haría tantas cosas maravillosas. Las hace, las puede hacer, las está haciendo para todos aquellos que en Él creen. Entonces seguimos viendo lo que dice. Entonces el ser humano es humano, perece con toda su sabiduría, pero la sabiduría de Dios, como nos dice el tema, es una gran dicha, es una bienaventuranza, la dicha de encontrar esa sabiduría divina, esa sabiduría eterna. Y esa sabiduría de Dios se revela, es revelado a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos y amigos, entonces podemos ver estos tesoros de Dios expuestos delante de nosotros a través de la palabra. A través de las Sagradas Escrituras, Dios manifiesta sus tesoros, pero no todos lo pueden ver como tal, pero es por la fe, para que nadie se gloríe. Y nosotros debemos de, como dice la palabra en Romanos 10:10, que creamos con el corazón, confesemos con nuestros labios, miren, para justicia. ¿Por qué? Porque de esa manera la podemos obtener. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura así lo dice, ¿verdad? Que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. En este momento, entonces, queridos hermanos y amigos, sintámonos nosotros muy afortunados y muy dichosos, porque Dios sigue exponiendo sus tesoros delante de nosotros, para que vengamos y los compremos, no con dinero, no con oro ni plata de este mundo, sino que los compremos a través de la fe en Jesucristo. Los compremos a través de que no nos importen las cosas terrenales, que no nos importe que se van a burlar de nosotros, que ya no nos van a querer, que ya no nos van a amar los amigos, nos van a rechazar,
Miren, que eso ya no nos preocupe, sino que compremos de Dios esta sabiduría, entregando nuestra vida a Dios. Los cristianos sigamos adelante con Cristo, valoremos los tesoros de Dios, agarremos fuerzas en Dios, porque Él está con nosotros. Vamos a orar un momento, oremos a Dios. Querido Dios que estás en los cielos, oramos por la vida de cada uno de los hermanos. Señor, tú sabes la necesidad que cada uno, Señor, tiene en este momento. Padre querido, como humanos que aún estamos en este planeta Tierra expuestos, Señor, a muchas situaciones difíciles, muchas situaciones adversas, Padre, pedimos en esta noche, Señor, que el poder de tu presencia descienda sobre cada uno de tus hijos, Señor. Clamamos a ti, Padre, que traigas fuerzas nuevas. Trae fortaleza, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, soberano Rey, porque tu palabra es la verdad y nosotros la creemos con todo nuestro corazón, Señor, y sabemos que es la verdad, Padre, y esta verdad, Señor, es luz, es un tesoro, Señor, de valor incalculable, y nosotros la creemos. Pedimos, Señor, en esta noche que fortalezcas a cada uno de tus hijos. Fortalece a los hermanos, fortalece la iglesia, bendice cada uno por nombre, bendice cada uno de los hermanos y los amigos, bendice a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Señor, oramos por aquellos que están atravesando situaciones difíciles. Oramos, Padre, por aquellos que han perdido a su familiar. Oramos por aquellos que perdieron el día de hoy, Señor, a su familia, a un ser querido por esta pandemia. Padre, sabemos que los que están en Cristo, tu palabra dice que no han perdido nada, sino que pasaron de muerte a vida. Tu palabra dice, Señor, que el que en ti cree no se pierde, sino que tiene vida eterna contigo. Fortalece, Padre, ahora, Señor, aquellos que han perdido a su ser querido el día de hoy. Dales nuevas fuerzas, trae consuelo, trae paz a sus corazones, esa paz y ese gozo que su ser querido se convirtió a ti y te pertenece a ti y está contigo. Aquellos que están enfermos, pedimos, Señor, que tu misericordia sea con ellos. Que tu misericordia, Señor, Padre, tu mano poderosa sea posada sobre ellos en esta hora, Señor. Nosotros no podemos decir otra cosa, Padre. Ten compasión y ten misericordia de los que están padeciendo de alguna enfermedad o ya sea por esta pandemia, Señor. Te suplicamos que tú des otra oportunidad, si así está dentro de tu plan, si así está en tu voluntad, trae otra oportunidad de vida, Padre, y que cuando tú los levantes, ellos te busquen, ellos te amen, ellos te sirvan, Señor, alaben y adoren tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Dios, todas estas necesidades, sabiendo que tú estás al lado de aquellos que te aman, de aquellos que en ti esperan, de aquellos que en ti confían, Señor. Fortalece a todos los hermanos, cada uno por nombre, Padre. Te suplicamos, Señor, que el poder de tu presencia nunca les falte, que el poder de tu Santo Espíritu les dé valor, poder, unción, fuerza, Señor, autoridad de ti, Padre, para poder vencer toda clase de situaciones difíciles. Padre, venimos orando por los amigos. Queridos amigos, si usted quiere entregarse a Jesús, si usted quiere, repita esta oración con todo su corazón y con toda voluntad. Querido Señor Jesucristo, reconozco, Señor, que yo no me he entregado a ti. No he confesado con mi boca que tú eres mi Señor y Salvador y que yo te amo. Pero hoy, Señor, abro las puertas de mi corazón y te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que mis pecados me apartan de ti. Creo en Jesucristo,
Creo en tu sangre derramada en la cruz. Creo en tu sacrificio, Señor. Cambia mi vida. Cambia mi interior, Señor. Necesito un cambio. Señor Jesucristo, te amo con todo mi corazón. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, iré contigo. Señor Jesucristo, opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Séllame con el sello de tu Santo Espíritu, Señor. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. De aquí en adelante no me avergonzaré de ti, sino confesaré tu nombre, como dice tu palabra, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Gracias, Santo de Israel. Si usted hizo esta oración, amable amigo, usted pasó a pertenecer a la familia de Cristo por la fe, porque es por la fe, dice la palabra. Lea la palabra del Señor, busque una Biblia, medite en la palabra, sigue escuchando palabra de Dios, sigue escuchando estas transmisiones, le invitamos, siga adelante con Cristo Jesús. Amados hermanos, sigamos adelante con Cristo. Reciba nuevas fuerzas del Señor. Saludamos a los hermanos que se han reportado. Esta noche tenemos hermana Flori Mazariego de López, hermano Esmelin de Paz, hermana Elisa Cojón, hermana Norberta Caballeros, hermana Conita Mazariegos, hermano René Dolores López Colocho, hermana Marta Fernández. Muy bien, hermana Magalí Tista y hermana Johanna Juárez. Dios les bendiga. Adelante con Cristo. Les saludamos con mucho amor, con mucho cariño. Sabemos que estamos conectados por medio de la fe en Jesucristo. Los que no se reportaron, igualmente nos gustaría, ¿verdad?, saludarlos. Nos gustaría que se reportaran. Dios les bendiga. Sigamos adelante con Jesús. No estamos solos. Esa fe en Dios es la fuerza, es el motor que nos sostiene en todo momento y en toda circunstancia. Les amamos en Jesús. Muchas bendiciones y hasta pronto. Amén.